Buenas tardes, hermanos. Estamos en el culto vespertino. Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Monterrey. Estamos grabando aquí en la oficina pastoral y trayendo un mensaje bíblico, como siempre, de una palabra que el Señor utilizó, una expresión que el Señor utilizó y que se ha difundido por muchas partes. El concepto de la puerta estrecha. Y la puerta estrecha la utiliza el Señor para definir la entrada al cielo, la forma de llegar al cielo. Y es muy importante entender ese concepto de puerta estrecha porque todos queremos ir al cielo, hasta los ateos, hasta los paganos, hasta los brujos. Tal vez los demonios quisieran regresar al cielo, pero no les es permitido. Pero al ser humano sí, al ser humano le es permitido, sí está dispuesto a entrar por la puerta estrecha. Es un concepto que definió el Señor Jesús con mucha claridad a una pregunta que el hombre se ha hecho por toda la historia de la humanidad, desde el principio. Y no solo cualquier hombre común y corriente, sino incluso los filósofos, los religiosos de diferentes religiones falsas, los científicos mismos. Se hace la pregunta, ¿cómo se entra al cielo? ¿Cómo se llega al cielo? Es una pregunta importante. Importante para hacerla, importante para contestarla, importante para preguntarle a otros cuál es su opinión, porque de esa opinión y de esa respuesta personal a esa opinión es que depende nuestra salvación, nuestra vida espiritual, nuestra entrada al cielo, nuestra llegada al Padre. Así que vamos a ver lo que dice el Señor en este capítulo, Lucas 13, 22 al 30. Lean conmigo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiezan a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas tú enseñaste, Señor. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hasta aquí esta palabra del Señor, este párrafo de Lucas 13. Les decía que esta pregunta se la ha hecho mucha gente en todo el mundo, y aunque mucha gente prefiere no pensar en eso, o no hablar de eso, o no discutir de eso, que uno les pregunta con la buena intención de hacerles venir a Cristo, y prefieren, mira, no toques ese asunto y vamos a seguir siendo amigos, ¿ok? No me hables de eso. Y te lo dicen de diferentes maneras, ¿no? O cambian la conversación, se alejan, se molestan de plano, o hacen una broma ridícula, o alguna cosa así para no seguir hablando del asunto. Pero en el fondo de su corazón sí quisieran saber cómo es la entrada al cielo. Ahora, también los judíos se lo preguntaban, porque los judíos tenían sus
sus creencias así muy correctas según ellos, muy hechas al molde de la ley de Jehová, pero habían inventado otras leyes ellos mismos y entonces tenían un concepto de corrección muy degenerado, exageradamente minucioso en cuanto a los detalles de la ley, pero maltrataban a su prójimo, menospreciaban a sus padres, rechazaban a Cristo Jesús, aborrecían a los profetas, y en todo lo que valía la pena ellos eran malos. Y en los detalles puntuales de la ley, muy cuidadosos. Eso es el defecto de un legalista, ¿no? Alguien que se fija muy bien en el reglamento y aquí el acuerdo y eso, pero no tiene amor por sus prójimos, por lo tanto no tiene amor de Dios, ni tiene vida eterna en sí mismo. Bueno, pues los religiosos también se hacían la pregunta. Y es una pregunta difícil de hacer y más difícil de contestar. Y los filósofos y los falsos religiosos se hacen la pregunta distorsionada y luego inventan una respuesta y se la creen. Y así la difunden para que otros crean erróneamente en el punto más importante de la vida, cómo vamos a entrar al cielo. Porque hay otras cosas que decidimos, como con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, a qué me voy a dedicar, qué negocios voy a emprender, etcétera. Son preguntas muy importantes, pero secundarias con respecto a cómo vamos a entrar al cielo. Todas las demás preguntas son chiquitas, son temporales, son de menor importancia comparada con esta pregunta. Ahora, muchas veces incluso la pregunta está mal planteada, muy mal planteada, y la pregunta se la hacemos a gente que no sabe o la contestamos nosotros mismos que tampoco sabemos, y eso genera perdición, extravío, ignorancia. Y si oímos que otros dicen lo mismo, lo empezamos a creer más. Y mientras más mentirosos hablen, más creemos que esa es la verdad. Pero el único que puede contestar bien es el Señor Jesús y a Él debemos escucharlo. A Él debemos escucharlo. Dice ahí que muchos filósofos gnósticos y librepensadores no solo se hacen la pregunta de diferente manera, sino que además tratan de responderla a ellos mismos, sacan sus puras conclusiones extraviadas y luego no creen la respuesta que Dios sí da. Que la respuesta de Dios está en todas las Biblias y ha sido mencionada en todos los círculos, y sin embargo la mayor parte de la gente prefiere creer las engañifas que la verdad revelada de Dios en Cristo Jesús, que esa es la verdad absoluta, que es la luz verdadera, que es la puerta al cielo, que es el camino a la vida eterna, el Señor Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado porque esos filósofos, esos gnósticos, esos falsos científicos, esos falsos profetas están en todas partes y en el Internet. Así que es mejor que busquemos en la Biblia. Y ahorita les recomiendo leer Lucas 13, porque ahí está una respuesta grandiosa. Se pregunta a la gente, ¿habrá un más allá? Otro dice, ¿cómo será la vida después de la muerte? ¿Viviremos en un algodón, que es una nube? ¿O será un cielo lleno de flores, de florecitas? ¿Estaremos flotando en el espacio? ¿Tendrá algo que ver lo que hicimos en la vida para determinar nuestra vida futura? Yo creo que sí. Si hice muchas cosas buenas, me voy a ganar el cielo, piensan algunos, ¿no? Por supuesto que se oye bonito y se oye lógico, pero es falso. Algunos piensan que habrá nuevas vidas donde reencarnaríamos, si depende de nuestra buena conducta, para una mejor reencarnación. Eso creen muchos budistas y así lo predican y ya muchos occidentales lo están creyendo también, pero es falso. Ni vamos a reencarnar otra vez, ni vamos a reencarnar en algo mejor. Nada de eso, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio.
no hay otras reencarnaciones, otras oportunidades después de la muerte. No. Otros imaginan que nuestras buenas obras serán determinantes para ganar la recompensa de la vida eterna. Recuerdo que alguien me decía, doctor, muchas gracias por su ayuda, de veras usted se ha ganado el cielo. Se va usted a ir al cielo con todo y zapatos. Falso, no me voy a llevar estos zapatos, ni voy al cielo porque haya hecho un bien a alguien. No, no, eso nada tiene que ver. Qué bueno que hacemos cosas buenas, qué bueno que pudiéramos llevarnos zapatos y tan nuevos, pero no es así. Otros piensan que no hay más allá, sino que nuestras almas mueren juntamente con nuestros cuerpos y dejamos de existir para siempre después de la muerte. Falso también. No hay una extinción del alma. Las almas sobreviven más allá de la muerte. El asunto es hacia dónde iremos después de la muerte. Si nuestra alma irá con el Señor, con Dios, con el Padre al cielo, o si vamos a ir a una morada de sufrimiento eterno en los infiernos. Porque las dos cosas existen. Existe el cielo y existe el infierno. ¿Y cómo podemos saber cómo se pueden salvar algunos? Y la pregunta que hizo este fariseo es, ¿son pocos los que se salvan? Son muchos los que se van a salvar. Aún los teólogos que yo he leído, que son muchos teólogos, discuten si la salvación va a ser para unos poquitos, o va a ser para muchos, o va a ser para todos. Porque hay teólogos universalistas que dicen, al final todos se van a salvar, todos. Porque Dios es bueno y va a salvar a todos los hombres. Así piensan los universalistas, pero falso. Porque el Señor dice, son pocos los que encuentran la puerta angosta. Pocos son los que la hallan. Ojalá que fueran muchos. Ojalá que todos los mexicanos. Ojalá que todos mis familiares. Ojalá que todos mis amigos. Ojalá que todos los bautistas. Estamos nosotros en ese deseo, sí, pero el Señor sabe que pocos son los que hallan la puerta estrecha. El Señor habla en otros pasajes de un camino angosto también, y pocos son los que caminan por él. Así que debemos entender que la puerta es estrecha y que debemos hacer algo para asegurar que vamos a entrar por esa puerta estrecha. Eso contestó el Señor. Cuando le preguntó a ese hombre, que para mí era un religioso porque hacía preguntas muy interesantes y muy importantes, que le dijo, ¿son pocos los que se salvan, Señor? Y el Señor no le contestó eso. Él le dijo, sí, van a ser como 800,000. Le dijo, van a ser 2.3 mil millones de... No, no le dijo números, nomás dijo, la puerta es muy estrecha, esfuércense a entrar por ella. Porque a nosotros, a cada uno de nosotros, no nos importaría si son 800,000 personas o si son 2.5 mil millones. Nos importa si tú vas a ir al cielo, si tú has entrado en la puerta estrecha, si tú vas a tener lugar en la mesa del Señor en el cielo. Eso es lo que realmente importa a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que preguntarle al Señor. Señor, soy lo suficientemente humilde. Mi fe es suficiente para entrar por esa puerta estrecha, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda. Esa es la pregunta bien hecha. Y el Señor nos contesta y nos da la fe que necesitemos y nos da la humildad que es indispensable y nos llena de santidad para poder entrar. Pero el Señor es el que lo hace, ¿no? Muchos imaginan que las buenas obras serán determinantes y otros piensan que ya después de la muerte ya no hay nada, se acabó la vida y se acabó el alma. Entre los judíos y fariseos pensaban que la resurrección en el día postrero, los fariseos, y que el juicio determinaría el futuro de cada quien. Estaban más o menos
orientados. Sí va a haber resurrección al final y el juicio va a decir quién entra al cielo y quién va al infierno. Así pensaban los fariseos y siguen pensando. Y quizás eso es lo que piensa el catolicismo romano. Pero es falso esto. Sí va a haber una resurrección final, sí, pero el juicio no va a determinarlo, sino que los que resuciten sin Cristo ya han sido condenados. Pero el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Así que el juicio final es nada más para dar la sentencia a los que van a ir al lago de fuego. Y el tribunal de Cristo es para los que somos salvos y vamos ahí no para ver si entramos y nos regresamos y nos expulsan o nos corren o qué, sino para darnos un galardón por lo que hicimos durante la vida cristiana. Cómo manejamos los talentos, cómo servimos al Señor, cómo obedecimos, cómo proclamamos el Evangelio, recibiremos un grande galardón porque Él es un galardonador de los que le buscan al Señor. Y para eso será el tribunal de Cristo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son muchos? Y el Señor enseña algo muy importante, ¿no? Los religiosos judíos pensaban que todos los judíos eran salvos y todos los gentiles estarían perdidos. Esa es la sentencia de un judío. Nosotros somos salvos, somos el pueblo de Dios. Ustedes, lo siento mucho, goodbye, adiós. Pensaban pues que los gentiles, o sea, los mexicanos, no nos tenían contemplados y no estábamos contemplados en el plan de Dios. A pesar de que Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo a los mexicanos, ellos no creían que un gentil podría ser salvado al final de los tiempos. Entonces Jesús fue interrogado al respecto por alguien que iba en el camino cuando él se acercaba a Jerusalén. Y este hombre le preguntó así, ¿son pocos, oh Señor, los que se salvan? Fue una pregunta mejor planteada que otras preguntas que se hacen los filósofos y los falsos religiosos. Pero de todas maneras fue una pregunta desinformada y mal planteada. Porque dice así, los que se salvan. La realidad es que la revelación de Dios y su palabra dice que nadie puede salvarse a sí mismo, ni mucho menos ni siquiera por las obras de la ley. Por las obras de la ley ninguno será justificado. Así que son los pocos los que se salvan son ni uno. Solamente en Cristo tenemos salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, hombre. Así que los que se salvan son ni uno. Los que van salvados por Cristo Jesús somos muchos, pero hemos tenido que entrar por una puerta estrecha, una puerta angosta. La respuesta de Jesús es sumamente sabia, muy informativa, muy concluyente. Vale la pena leer eso. Y siempre que vemos un sermón, un mensaje, un pasaje de la Biblia, vemos que con ese puro párrafo podríamos ya fundar nuestra fe y ser alcanzados por la gracia de Dios. Aunque nada más ese capítulo estuviera en la Biblia, ya. Porque realmente la Biblia está llena de este mismo mensaje desde Génesis a Apocalipsis. Pero no ponemos tanta atención como para eso, ¿no? El hombre pecador necesita ser salvado. No puede salvarse a sí mismo ni puede salvar a otros. ¿Okay? El hombre pecador necesita ser salvado. Primera cosa. Segunda, necesita saber que ha sido salvado. Y por eso el Señor nos dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor nos revela que somos salvos.
en unos cientos de pasajes o miles de pasajes en la Biblia. Nos informa que somos salvados. La pregunta que muchos misioneros y evangelistas hacen a la gente es decir, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Es una pregunta sumamente estratégica. La mayor parte de la gente contesta mal, ¿no? O dice, pues al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué iría usted al cielo? Dice, porque no he sido tan malo, yo soy básicamente bueno. Falso. Sí somos pecadores, no somos básicamente buenos. Así que si en eso confía para ir al cielo, está perdido. Otros dicen, pues yo no sé, depende de qué Dios diga, Él es el que va a decidir a dónde me manda. Y tiene una cuota de un gramo de razón, porque Dios es el que decide, pero no solo Él decide, sino que nos lo hace saber. Nos hace saber que somos salvos y que tenemos vida eterna, y lo repite en cada evangelio, en cada carta del Nuevo Testamento, en muchos de los salmos, y casi en toda la Biblia está diciendo la verdad. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y el hecho de que siga, pues no sé, a ver qué dice Dios al final, quiere decir que no tiene fe, que no ha creído en el anuncio de Dios, que no ha creído en la promesa de Jesús, que no ha sido tocado por el Espíritu Santo siquiera. Así que necesita ser evangelizado. Alguien que dice, no sé, tiene que saber. Tenemos que informarle, tenemos que decirle para que crea. Y cuando crea, entonces es salvo y entonces entra por la puerta estrecha. Pero mientras no lo crea, no ha entrado, anda por un camino ancho donde mucha gente se va perdiendo para siempre. Necesita saber quién, que ha sido salvado, pero necesita también saber quién lo salvó. Si no sabe quién lo salvó, entonces no es salvo. Puede pensar que fue Judas Tadeo, que fue Martín de Porres o que fue María Santísima o alguien más, y ellos no salvan a nadie. Pues magníficas personas, sí, ejemplares de su conducta, perfecto, pero no son el Salvador del mundo. Así que el hombre pecador necesita ser salvado, necesita saber que ha sido salvado, y necesita saber quién lo salvó para entrar en la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es Cristo Jesús. Y no es estrecha porque el Señor sea pequeño o porque el cielo esté chiquito y no quepan más que algunos pocos. No, no. El Señor es inmenso, el cielo es inmenso, pero el hombre tiene que humillarse para poder entrar. Se requiere humildad, se requiere sumisión al Señor y se requiere dependencia absoluta de Dios. Cuando le pregunten a alguien, usted, cuando muera, ¿a dónde era? Yo voy al cielo. ¿Por qué va al cielo? Porque creí en Cristo Jesús y Él ha pagado el precio y Él me va a llevar a la casa del Padre. Él me va a llevar. Entonces ha tenido humildad, sumisión y dependencia absoluta de Cristo Jesús. Dijo Pablo, yo sé en quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Bien, esta respuesta del Señor Jesús fue muy aclaratoria. Le dijo, mira, no quieras saber cuántos son los salvos, si son 3 millones o 3,000 millones. Lo que tienes es que esforzarte mucho para entrar por la puerta estrecha. Porque es una puerta estrecha y pocos son los que la hallan y pocos son los que entran por ella. Van a ser muchos, ¿verdad? Pero pocos comparados con la totalidad de la humanidad. Es un camino estrecho. Algunos creen que son merecedores, como los judíos, y pueden quedar fuera, como le dijo a este hombre. Muchos piensan que nada más por ser judío soy hijo de Abraham y por eso es suficiente, yo voy al cielo.
No. El Señor aclara a este joven, no porque seas hijo de Abraham. Otros dicen, pero nosotros te oímos, comimos y oímos contigo, escuchamos tus enseñanzas. Entonces nosotros vamos a ser salvos. No, no es por oír, es por creer y obedecer. Ahora, si se obedece, quiere decir que se ha creído realmente. Si no se obedece, aunque diga que ha creído, no es verdad. La obediencia es la evidencia de que has creído en el Señor y lo has tomado al Señor Jesús como el Señor de tu vida. Y entonces te has humillado suficientemente para entrar por la puerta estrecha. Muchos vendrán del norte, dice el Señor, y del sur, y del oriente y del poniente, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esa promesa está hermosa, ¿no? Porque nosotros venimos del occidente, otros vendrán del oriente, otros del norte, como Estados Unidos y Canadá o Finlandia, y otros del sur, como África, Australia, Argentina. Y vamos a entrar a la fiesta de Dios en la mesa del Señor en el reino de los cielos. Esa promesa gloriosa de que muchos vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios es una promesa gloriosa para nosotros. Ahora, ¿Israel será excluido? No. Los primeros creyentes fueron judíos. Ayer oí a un gran conferencista que decían, ¿cuántos saben que Jesús era judío? Hay gente que no lo sabe. El Señor fue judío de nacimiento. ¿De qué nacionalidad eran los apóstoles? Judíos. ¿De qué nacionalidad era María? Judía. ¿De qué nacionalidad era el apóstol Pablo? Era judío. Entonces los primeros salvos fueron judíos, los judíos primeramente y después también los griegos. Pero la gran mayoría de los israelitas han rechazado a Jesucristo, que es la puerta para entrar al cielo. Dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pastos, ¿no? Así que si rechazan al Señor Jesús, aunque sean judíos, aunque sean descendientes en línea directa de Abraham en lo físico, están perdidos. Por eso dice, muchos de los primeros serán postreros, que eran judíos, pero menospreciaron su fe. Y otros postreros, como nosotros los mexicanos somos como los postreros, al creer en Cristo, todos somos considerados como primeros y entramos en el reino de los cielos. Si yo le decía a unos religiosos, les digo que muchos de estos publicanos y rameras que al haber aceptado a Cristo van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque no es nuestra historial, nuestra fama, nuestra riqueza, nuestra herencia, nuestra nacionalidad, no. Es la fe obediente y humilde de un cristiano lo que le hace entrar por la puerta estrecha. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara y profunda, tan informativa, que nos invita a esforzarnos por alcanzar la puerta estrecha, por humillarnos para recibir a Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos permitas extender este mensaje a otros que no te conocen todavía, que no se han humillado, que no se han postrado a los pies de Jesús, y para que sean alcanzados para la salvación. Sea la Iglesia, sus planes y proyectos, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el siguiente domingo.